En las vastas dunas del desierto de Atacama, donde el sol implacable quema la tierra y el viento susurra secretos ancestrales entre las arenas movedizas, Mateo había elegido una existencia de aislamiento absoluto. Este hombre, de unos 45 años, con la piel curtida por años de exposición a los elementos y una barba desaliñada que ocultaba las cicatrices de batallas pasadas, se había convertido en un ermitaño moderno. No era por elección romántica o espiritual, era una huida desesperada de un mundo que lo había masticado y escupido. Como soldado, Mateo cargaba con el peso de un pasado traumático que lo perseguía como sombras en la noche. Había servido en conflictos lejanos, en tierras áridas similares a esta, donde las órdenes superiores lo habían obligado a cometer actos que aún lo despertaban sudando en la oscuridad. Un día, tras presenciar la corrupción rampante en su unidad, sobornos de corporaciones mineras que destruían ecosistemas por ganancias rápidas, decidió desertar. Dejó atrás una vida de estructura militar, familia distante y amigos que no entendían su tormento, para enterrarse en este vasto vacío. El desierto de Atacama, conocido como el lugar más seco del planeta, era el refugio perfecto para alguien que buscaba el olvido. Extendiendo sus dunas infinitas bajo un cielo perpetuamente azul, este paisaje lunar carecía de vida humana, salvo por ocasionales caravanas de turistas que Mateo evitaba como la plaga. Su hogar era una choza improvisada, construida con rocas apiladas y lonas descoloridas por el sol, enclavada en un cañón rocoso que lo protegía de las tormentas de arena. No tenía electricidad ni conexión con el exterior, excepto por una vieja radio de onda corta que sintonizaba esporádicamente para confirmar que el mundo seguía girando sin él. Mateo se convencía a sí mismo de que la humanidad lo había olvidado, y en parte lo deseaba. ¿Por qué volver?, se preguntaba en voz baja mientras el sol se ponía, tiñendo el horizonte de naranjas y púrpuras intensos. El desierto no juzgaba, solo exigía supervivencia. Su rutina diaria era un ritual meticuloso, diseñado para mantener la cordura en medio de la nada. Al amanecer, cuando el frío nocturno aún mordía el aire, Mateo salía a recolectar agua de los cactus. Usaba un cuchillo oxidado para cortar las espinas de los cardones altos, extrayendo el precioso líquido que almacenaba en botellas recicladas. Era un proceso lento, que requería paciencia y conocimiento del terreno. Sabía exactamente dónde crecían los cactus más jugosos, en las grietas donde la humedad se acumulaba durante las raras lluvias. Esta tarea no solo lo hidrataba, sino que le daba propósito, un recordatorio de que, incluso en la desolación, la vida persistía de formas ingeniosas. Después, dedicaba horas a cazar o recolectar comida. Lagartijas asadas al fuego, raíces comestibles desenterradas con las manos callosas o frutos secos de arbustos espinosos. Comía lo justo para sobrevivir, manteniendo un cuerpo enjuto y fuerte, forjado por la necesidad. Por las tardes, cuando el calor alcanzaba su pico y el desierto parecía un horno infinito, Mateo se refugiaba en su choza, leyendo libros raídos que había traído consigo, novelas de aventuras y tratados filosóficos sobre la soledad. Pero era en las noches cuando encontraba un atisbo de paz. Tumbado sobre una manta raída, observaba las estrellas. El Atacama, con su atmósfera clara y libre de contaminación lumínica, ofrecía un espectáculo celestial incomparable. Constelaciones enteras se desplegaban ante él, la Cruz del Sur guiando su mirada, Orión cazando en el firmamento. En esos momentos, Mateo reflexionaba sobre su vida pasada. Recordaba las explosiones en el desierto iraquí, los compañeros perdidos, la culpa por haber seguido órdenes que destruyeron comunidades indígenas en nombre del progreso. Se preguntaba si su aislamiento era castigo o redención. Aquí, al menos, no hago daño a nadie, murmuraba, mientras un coyote aullaba en la distancia. Sin embargo, esta soledad no era absoluta, era una ilusión frágil. Mateo sentía, en lo profundo de su ser, un vacío que el desierto no podía llenar. Echaba de menos la conexión humana, aunque la rechazaba. Soñaba con rostros del pasado. Su hermana, que le escribía cartas que nunca respondía, un amor perdido en la juventud. Convencido de que el mundo lo había descartado como un soldado roto en un sistema que valora solo la utilidad, se aferraba a su rutina como a un salvavidas. Poco sabía que una tormenta inminente rompería esta frágil paz, trayendo consigo un encuentro que lo obligaría a confrontar no solo su aislamiento, sino los demonios que lo habían llevado allí. En el desierto, la soledad era su armadura, pero también su prisión, y el destino estaba a punto de abrir una grieta en sus muros. La tormenta de arena que azotó el desierto de Atacama esa noche fue como un monstruo despiadado despertando de un largo letargo. Mateo, el ermitaño endurecido por años de aislamiento, había sentido su aproximación durante el día. El aire se había vuelto más denso, cargado de una electricidad sutil, y el horizonte se tiñó de un amarillo ominoso.
El viento comenzó como un susurro, pero pronto se transformó en un rugido ensordecedor, levantando nubes de arena fina que picaban la piel como miles de agujas. Mateo sabía que no podía ignorarla. En el desierto, subestimar una tormenta significaba la muerte. Con rapidez, recogió sus escasos enseres, una cantimplora medio llena, su cuchillo y una manta raída y se dirigió hacia una cueva antigua que había descubierto meses atrás. Era un refugio natural, excavado en la roca rojiza por eones de erosión, con paredes grabadas con petroglifos ancestrales de pueblos indígenas que una vez habitaron estas tierras áridas. Mateo se acurrucó en el fondo, cubriéndose el rostro con un pañuelo empapado en orina para filtrar el polvo, mientras el mundo exterior se convertía en un caos de oscuridad y ruido. La tormenta duró horas, un asalto implacable que borraba cualquier rastro de civilización. El viento aullaba como un coro de demonios, y la arena se filtraba por las grietas de la cueva, acumulándose en montones alrededor de sus botas. Mateo permaneció inmóvil, su mente vagando por recuerdos de tormentas similares en sus días como soldado. En Irak, había sobrevivido a una similar, pero allí había compañeros para compartir el miedo. Aquí, estaba solo. Pensó en cómo el desierto no discriminaba, devoraba a ricos y pobres por igual, a inocentes y culpables. Se preguntó si esta sería su última noche, si el Atacama finalmente reclamaría su alma como pago por su deserción. Pero el instinto de supervivencia, forjado en batallas pasadas, lo mantuvo alerta. Contó las horas por el latido de su corazón, racionando sorbos de agua para no deshidratarse en el calor sofocante que la tormenta traía consigo. Al amanecer, cuando el sol luchaba por perforar la neblina de polvo residual, la tormenta se disipó tan abruptamente como había llegado. El desierto emergió transformado. Dunas redibujadas, rocas expuestas que antes estaban enterradas, y un silencio profundo que contrastaba con el caos nocturno. Mateo salió de la cueva con cautela, sacudiéndose la arena de la ropa y escupiendo granos que se habían colado en su boca. El aire aún olía a tierra removida, y el sol naciente proyectaba sombras largas sobre el paisaje lunar. Mientras inspeccionaba los daños, su choza había resistido, pero necesitaba reparaciones. Notó algo inusual, huellas frescas en la arena. No eran de animales. Eran humanas, irregulares y tambaleantes, como si quien las dejó estuviera exhausto o herido. Intrigado y cauteloso, Mateo las siguió. El desierto era traicionero. Podía ser un espejismo, peor, una trampa de bandidos nómadas que ocasionalmente cruzaban estas regiones. Las huellas serpenteaban por una duna baja, desapareciendo en depresiones donde el viento las había borrado parcialmente, pero reapareciendo más adelante. Mateo avanzó con el cuchillo en mano, su corazón acelerado por una mezcla de adrenalina y curiosidad. Era la primera señal de vida humana en años. Finalmente, al crestear una colina de arena, vio el origen. Un cuerpo inerte tendido en el suelo, medio enterrado por la tormenta. Era una joven mujer, de no más de 25 años, con ropa rasgada y cubierta de polvo. Su piel estaba quemada por el sol, labios agrietados por la deshidratación, y una herida sangrante en la pierna sugería un accidente o lucha. Parecía haber surgido de la nada, como un fantasma materializado por la tormenta. Mateo se acercó con precaución, comprobando su pulso, débil, pero vivo. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado allí? El desierto, siempre misterioso, había depositado un enigma a sus pies, rompiendo su soledad de la manera más inesperada. Poco sabía que este hallazgo lo arrastraría de vuelta al mundo que había abandonado. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza ante el descubrimiento inesperado, cargó el cuerpo inerte de la joven sobre su hombro y lo llevó de vuelta a su choza improvisada. El desierto, aún recuperándose de la tormenta, parecía observarlo con ojos invisibles, como si el paisaje mismo conspirara en este giro del destino. La mujer estaba al borde de la muerte, deshidratada, con fiebre alta y heridas superficiales que sugerían una caída o una huida desesperada. Mateo, guiado por su entrenamiento militar olvidado pero instintivo, actuó con rapidez. Usó sus escasos recursos para revivirla. Primero, le administró sorbos de agua de su cantimplora, gota a gota, para no abrumar su sistema debilitado. Mezcló hierbas medicinales que recolectaba del desierto, hojas de llantén seco para calmar la inflamación, en una infusión improvisada, calentada sobre un fuego de ramas secas. Limpió sus heridas con tiras de tela limpia humedecida en alcohol destilado de cactus, un brebaje casero que él mismo preparaba para emergencias. Cubrió su cuerpo con su manta raída para combatir el shock hipotérmico, y esperó, vigilante, junto a ella durante horas que parecieron eternas. La choza, un refugio humilde de rocas y lonas, se llenó de un silencio tenso roto solo por el crepitar del fuego y la respiración irregular de la desconocida. Mateo la observaba, notando detalles que lo intrigaban: su ropa,
aunque desgarrada, parecía de calidad urbana, pantalones de trekking y una chaqueta con logos de una empresa científica, no el atuendo de un nómada perdido. Su rostro, enmarcado por cabello castaño enmarañado, era joven y delicado, con pecas salpicadas por el sol. ¿Cómo había sobrevivido a la tormenta? ¿De dónde venía? Mateo, acostumbrado a la soledad, sentía una mezcla de compasión y sospecha. En su mente, revivían ecos de su pasado. Había salvado vidas en el campo de batalla, solo para verlas extinguirse por órdenes absurdas. Esta vez, no había uniformes ni banderas, solo un humano ayudando a otro en la inmensidad del Atacama. Al atardecer, cuando el sol teñía el desierto de tonos rojizos, la joven abrió los ojos. Parpadeó confundida, su mirada vagando por la choza como si despertara de un sueño febril. ¿Dónde estoy?, murmuró con voz ronca, intentando incorporarse. Mateo la calmó con un gesto suave, ofreciéndole más agua. Se presentó brevemente, explicando el hallazgo tras la tormenta. Ella, tras un momento de desorientación, reveló su nombre, Elena. Pero su memoria era un rompecabezas roto, recordaba fragmentos dispersos, un vuelo en avión, un estruendo, fuego, pero nada coherente. Amnésica, se aferraba a sensaciones vagas, miedo, persecución, un secreto enterrado en su mente. Mateo, paciente, no la presionó, sabía que el desierto revelaba verdades a su propio ritmo. Mientras Elena se recuperaba, Mateo sintonizó su vieja radio de onda corta, un artefacto oxidado que captaba señales esporádicas de estaciones chilenas. Buscaba noticias del mundo exterior, algo que explicara la presencia de esta mujer. Y allí estaba, en un boletín de hace meses, repetido en resúmenes, se hablaba de un accidente aéreo en los Andes. Un vuelo privado de investigadores ambientales se había estrellado, sin sobrevivientes. Entre las víctimas, una tal Elena Vargas, bióloga de 28 años, declarada muerta por las autoridades. La foto descrita en la transmisión coincidía: cabello castaño, ojos verdes penetrantes. Mateo sintió un escalofrío. ¿Era una fantasma? Confrontó a Elena con la información, pero ella negó con vehemencia. No estoy muerta, insistió, su voz ganando fuerza a pesar de la debilidad. Escapé de algo peor. Explicó, en retazos incoherentes, que el accidente no fue fortuito. Recordaba sabotaje, figuras en la sombra, una corporación minera que la perseguía por sus descubrimientos sobre contaminación tóxica en el desierto. No era amnesia total, sino un bloqueo selectivo, como si su mente se protegiera de un trauma mayor. Mateo, escéptico pero intrigado, la escuchó bajo las estrellas que comenzaban a puntear el cielo. El Atacama, con su silencio eterno, amplificaba sus palabras. Elena hablaba de pozos envenenados, ríos secos por extracción ilegal, comunidades indígenas desplazadas. Insistía en que fingió su muerte para huir, pero los detalles se desvanecían en niebla. ¿Por qué yo?, se preguntaba Mateo en silencio. Su propia deserción del ejército lo había llevado aquí por razones similares, corrupción en operaciones mineras que él había presenciado. Este encuentro no parecía casual. Era un eco de su pasado, un desafío a su aislamiento. Mientras Elena dormía, exhausta, Mateo velaba el fuego, ponderando las implicaciones. El desierto había traído no solo una sobreviviente, sino un misterio que amenazaba con arrastrarlo de vuelta al caos humano. Poco a poco, la confianza se tejía en la penumbra, pero las sombras de la duda persistían, listas para desentrañar verdades ocultas en las dunas. Elena, aún débil pero con una determinación que brillaba en sus ojos verdes, comenzó a revelar fragmentos de su memoria como si fueran piezas de un rompecabezas disperso por el viento del desierto. Sentados junto al fuego crepitante en la choza de Mateo, bajo el manto estrellado del Atacama, ella hablaba en voz baja, como si temiera que las dunas escucharan. Era una investigadora ambiental, confesó, su voz entrecortada por sorbos de infusión de hierbas que Mateo le preparaba. Trabajaba para una ONG dedicada a monitorear el impacto ecológico en regiones áridas como esta. Su especialidad era la hidrología subterránea. Estudiaba cómo las extracciones mineras agotaban los acuíferos ancestrales, dejando comunidades indígenas sin agua y contaminando el suelo con metales pesados como arsénico y mercurio. Elena describía con pasión sus descubrimientos: pozos envenenados que causaban enfermedades en pueblos remotos, ríos efímeros que se secaban prematuramente y ecosistemas frágiles al borde del colapso. Pero su trabajo no era bienvenido. Una poderosa corporación minera, con tentáculos en el gobierno chileno, la había marcado como amenaza. Los recuerdos venían en oleadas irregulares. Elena recordaba una reunión secreta en Santiago, donde presentó un informe explosivo con datos irrefutables.
Mapas satelitales mostrando la expansión ilegal de minas de litio, que succionaban agua dulce para procesar el mineral codiciado por la industria de baterías eléctricas. Ellos lo sabían, murmuraba, apretando los puños. Me siguieron, me amenazaron. Un día, en mi apartamento, encontré un mensaje: deja de cavar o te enterraremos. La persecución escaló rápidamente. Elena huyó al desierto, fingiendo un viaje de campo, pero el accidente aéreo que el mundo creyó fatal no fue un mero infortunio. Fragmentos de memoria la asaltaban: un sabotaje en el motor del pequeño avión, una explosión en el aire, un paracaídas improvisado que la salvó por milagro. Sobrevivió vagando días, bebiendo rocío de cactus y ocultándose en cañones, perseguida por drones que zumbaban como avispas mecánicas. No estoy muerta, repetía, pero ellos querían que lo estuviera. Mi muerte les convenía para silenciar la verdad. Mateo escuchaba en silencio, su escepticismo inicial como una barrera de arena que se erosionaba con cada palabra. Al principio, dudaba: ¿era esta mujer una alucinación del desierto, o peor, una infiltrada? Su experiencia militar lo había vuelto paranoico. Había visto engaños en el campo de batalla, donde la información era un arma. Pero algo en la voz de Elena resonaba en él. Mientras ella hablaba de corrupción corporativa, Mateo comenzaba a cuestionar su propia soledad. ¿Por qué se había enterrado aquí, en este vasto vacío? Recordaba su deserción del ejército. Reclutado joven, había ascendido en operaciones de paz, en regiones mineras de América Latina. Pero pronto descubrió la podredumbre: mandos superiores aceptando sobornos de las mismas corporaciones que Elena denunciaba. Él mismo había participado en desalojos forzados de comunidades indígenas para abrir paso a excavaciones, viendo cómo ríos cristalinos se volvían lodosos por desechos tóxicos. Un incidente lo quebró. Una aldea contaminada donde niños morían de envenenamiento, y sus superiores lo encubrían. Deserté porque no podía ser parte de eso, pensó Mateo, mirando las llamas danzar. Su aislamiento no era solo huida, era culpa acumulada, un exilio autoimpuesto para no enfrentar el mundo que había ayudado a corromper. La conversación se extendía hasta el amanecer, con el desierto como testigo mudo. Elena, recuperando fuerzas, dibujaba mapas improvisados en la arena con un palo, mostrando rutas de extracción ilegal que pasaban cerca de la choza de Mateo. Él, a su vez, compartía anécdotas de su pasado: misiones nocturnas custodiando convoys mineros, el hedor de químicos en el aire, la ira de pobladores desplazados. Esta conexión inesperada lo inquietaba. Por años, había creído que su soledad era redención, un castigo merecido donde no podía dañar a nadie más. Pero ahora, con Elena allí, cuestionaba si no era cobardía. ¿Y si mi huida solo perpetúa el silencio?, se preguntaba en la quietud. Ella, con su tenacidad, lo obligaba a mirar hacia adentro. Su conocimiento del terreno militar podía ayudar a exponer la corporación. El escepticismo se transformaba en empatía. Veía en Elena un espejo de su juventud idealista, antes de que la guerra lo endureciera. A medida que el sol salía, tiñendo las dunas de oro, Mateo sentía un cambio sutil. El desierto, que antes era su prisión, ahora parecía un campo de batalla pendiente. Elena, con sus revelaciones, no solo desenterraba su pasado, sino que plantaba semillas de propósito. Pero la duda persistía: ¿era su historia real, o un engaño elaborado? Decidió observarla, probarla en los días venideros. Mientras tanto, la alianza naciente prometía romper su aislamiento, arrastrándolo hacia un conflicto que podía redimirlo o destruirlo. En el Atacama, donde el tiempo se medía en granos de arena, los secretos del pasado emergían como oasis ocultos, listos para alterar el curso de dos vidas entrelazadas por el destino. Perseguidos por el zumbido distante pero inconfundible de drones de vigilancia, Mateo y Elena se vieron obligados a abandonar la choza improvisada que había sido el refugio temporal de ella. El desierto de Atacama, con su vastedad implacable, se transformaba ahora en un tablero de ajedrez mortal donde cada movimiento podía ser el último. Los drones, equipados con cámaras térmicas y sensores de movimiento, pertenecían sin duda a la corporación minera que Elena había mencionado en sus revelaciones fragmentadas. «Nos han encontrado», murmuró Mateo, su voz teñida de una mezcla de resignación y determinación forjada en batallas pasadas. Elena, aún recuperándose de sus heridas, asintió con los ojos llenos de temor pero también de resolución. No había tiempo para dudas. La persecución había comenzado, y en este árido paisaje, la supervivencia dependía de una alianza inestable entre dos extraños unidos por el destino. Mateo, con su experiencia como exsoldado, tomó el mando inicial. Empacaron lo esencial: agua de cactus en cantimploras improvisadas, raíces comestibles envueltas en tela, y un mapa mental que él había construido durante años de aislamiento.
Muévete con el viento, no contra él, le instruyó mientras avanzaban por dunas ondulantes, cubriéndose con mantas para camuflarse contra la arena. Le enseñó técnicas de supervivencia que había aprendido en desiertos lejanos, cómo rastrear sombras para evitar el sol del mediodía, cómo construir trampas para lagartijas que proporcionaban proteínas vitales y cómo leer las estrellas para orientarse en la noche. Elena, al principio torpe y dependiente, absorbía el conocimiento con avidez. Sus manos, acostumbradas a laboratorios y microscopios, ahora se endurecían cavando refugios temporales en grietas rocosas. El desierto no perdona errores, repetía Mateo, mientras le mostraba cómo extraer humedad de rocas porosas usando condensación nocturna. Esta enseñanza no era solo práctica, era un puente entre sus mundos. Él, el ermitaño endurecido, encontraba en la transmisión de habilidades un propósito olvidado, un eco de su rol como mentor en el ejército antes de la corrupción lo corrompiera todo. Elena, por su parte, aportaba su conocimiento científico, transformando la alianza en algo recíproco y vital. Como investigadora ambiental, poseía datos geológicos que Mateo nunca había considerado. Usando un viejo cuaderno que llevaba consigo milagrosamente salvado del accidente, dibujaba perfiles del subsuelo basados en estudios satelitales previos. Aquí hay un acuífero oculto, explicó una tarde, señalando un cañón seco que parecía estéril. Su expertise en hidrología le permitió identificar signos sutiles, formaciones rocosas que indicaban filtraciones subterráneas, patrones de vegetación esporádica que sugerían humedad profunda. Juntos, excavaron con palos y manos hasta encontrar un oasis oculto, un pozo natural camuflado por siglos de erosión. El agua, fresca y pura, brotaba de una grieta, un milagro en medio de la desolación. Elena analizó su pureza con métodos improvisados, probando el pH con tiras de plantas reactivas que recolectó, confirmando que no estaba contaminada por los químicos mineros que tanto combatía. Este hallazgo no solo le salvó la vida, reponiendo sus reservas agotadas, sino que fortaleció su vínculo. Mateo, impresionado por su ingenio, vio en ella no solo una sobreviviente, sino una igual. Nunca pensé que la ciencia pudiera ser un arma, admitió él, mientras bebían bajo la sombra de un saliente rocoso. La alianza, inicialmente forzada por la amenaza común, evolucionaba en algo más profundo e inesperado. Mientras evadían los drones usando tácticas de Mateo para crear falsas huellas y distracciones con rocas calentadas al fuego para confundir sensores térmicos, compartían historias en las noches frías. Elena hablaba de su pasión por el medio ambiente, de cómo creció en un pueblo andino afectado por la minería, impulsándola a estudiar para cambiar el mundo. Mateo, a su vez, confesaba sus demonios, la culpa por operaciones militares que protegían intereses corporativos, destruyendo ecosistemas similares. Huí porque no podía mirarme al espejo, reveló, su voz quebrándose por primera vez en años. Elena lo escuchaba sin juzgar, ofreciendo una empatía que él no esperaba. En el oasis, rodeados de un verdor raro, cactus florecientes y arbustos resistentes, surgió un vínculo emocional. Toques casuales al pasar herramientas, miradas prolongadas bajo las estrellas y risas compartidas ante la ironía de su situación, dos fugitivos en el lugar más inhóspito del planeta. Sin embargo, la inestabilidad persistía. Los drones se acercaban, su zumbido un recordatorio constante de la corporación implacable. Elena temía que su amnesia ocultara traiciones pasadas, Mateo dudaba si su alianza era genuina o una manipulación. Pero en la adversidad, el vínculo se fortalecía. El oasis no era solo un refugio físico, era un catalizador para la confianza. Mientras planeaban su próximo movimiento, exponer los crímenes de la corporación usando datos que Elena recordaba, Mateo sentía que su aislamiento se resquebrajaba. El desierto, testigo silencioso, había forjado una unión que prometía redención, pero también peligro inminente. En este equilibrio precario, avanzaban, unidos contra un enemigo invisible, hacia un futuro incierto pero compartido. Mientras Mateo y Elena profundizaban en su alianza forzada, navegando por el desierto de Atacama en busca de refugios seguros, una sombra de duda comenzó a cernirse sobre su frágil confianza. El oasis oculto que Elena había ayudado a descubrir les proporcionaba un respiro temporal, agua fresca filtrándose de grietas rocosas, sombras de arbustos resistentes que mitigaban el calor implacable del mediodía. Allí, acampados bajo un saliente de piedra rojiza, compartían comidas escasas, lagartijas asadas y raíces amargas y planeaban su próximo paso, infiltrarse en una mina abandonada para recuperar datos digitales que Elena recordaba haber escondido antes de su muerte. Mateo, con su expertise militar, trazaba rutas evasivas en la arena, mientras Elena aportaba coordenadas geológicas precisas. Pero en medio de esta colaboración, un descubrimiento fortuito lo cambió todo. Fue durante una noche fría,
cuando el viento del desierto susurraba como un presagio, que Mateo notó algo inusual. Elena, exhausta tras un día de marcha, se había quedado dormida junto al fuego improvisado. Al ajustar su manta para protegerla del frío, su mano rozó accidentalmente el borde de su camisa, revelando un tatuaje en su hombro izquierdo. Un emblema discreto, un águila estilizada con una espada cruzada, idéntico al de su antigua unidad militar. El corazón de Mateo se aceleró, reconoció el símbolo al instante. Era el distintivo de una división especial de inteligencia, una que operaba en operaciones encubiertas para corporaciones aliadas con el gobierno. En su mente, flashes de su pasado lo asaltaron, misiones en las que espías infiltrados manipulaban desertores como él para eliminar cabos sueltos. ¿Es posible?, se preguntó en silencio, retrocediendo como si Elena fuera una víbora. El tatuaje lo vinculaba directamente a su deserción. ¿Había sido enviada para capturarlo, para silenciar a un testigo de la corrupción que ambos combatían? La sospecha se enraizó como una espina en su pecho. Mateo pasó la noche en vela, revisando mentalmente cada detalle de su encuentro. La tormenta oportuna, su amnesia conveniente, los drones que parecían perseguirlos pero nunca alcanzaban. ¿Era Elena una espía de la corporación, fingiendo ser una víctima para ganarse su confianza y llevarlo a una trampa? Su aislamiento lo había hecho vulnerable, años solo en el desierto lo habían desentrenado para detectar engaños humanos. Al amanecer, con el sol tiñendo las dunas de un naranja acusador, decidió confrontarla. Pero no de inmediato, necesitaba evidencia. Sigilosamente, registró sus pertenencias mientras ella recolectaba agua. Encontró un pequeño dispositivo electrónico camuflado en su mochila, un transmisor GPS inactivo pero con marcas de la misma unidad militar. La traición parecía confirmada. Elena, la mujer que había revivido su propósito, podría ser su verdugo. La confianza se rompió como un cristal frágil bajo el peso de la duda. Mateo, conteniendo su ira, la enfrentó en el camino hacia las ruinas de la mina abandonada, un laberinto de túneles derruidos y maquinaria oxidada que Elena insistía en visitar para recuperar un USB con pruebas incriminatorias. «Explícame esto», demandó él, exponiendo el tatuaje con un gesto brusco. Elena palideció, sus ojos verdes reflejando sorpresa genuina o fingida, pensó Mateo. Intentó explicar. El tatuaje era de una infiltración pasada, cuando trabajaba encubierta para una agencia ambiental aliada con disidentes militares. «No soy lo que crees», suplicó. «Fui reclutada para exponer la corrupción desde dentro, pero me traicionaron». Mateo, escéptico, la ató con una cuerda improvisada de fibras de cactus, arrastrándola a las ruinas para verificar su historia. El lugar, un cementerio industrial con ecos de explosiones pasadas, se convirtió en el escenario de una confrontación intensa. En las profundidades de la mina, rodeados de oscuridad y el goteo constante de agua contaminada, la tensión explotó. Elena, liberándose parcialmente, reveló más. El tatuaje era una marca de su doble vida, pero su lealtad estaba con la causa ambiental. Mateo, atormentado por recuerdos de traiciones en el ejército, compañeros vendidos por ascensos, la interrogó con dureza, reviviendo su propia culpa. «¿Me usas para llegar a los datos y luego entregarme?», gritó, su voz reverberando en los túneles. Elena, con lágrimas, compartió un recuerdo recuperado. Había desertado como él, fingiendo su muerte para escapar de la red corporativa. La confrontación escaló a una lucha física breve, donde Mateo la inmovilizó, pero sus palabras lo hicieron dudar. En ese momento de vulnerabilidad, un drone apareció en la entrada de la mina, confirmando que la persecución era real, no un montaje. La traición oculta no era de Elena, sino un fantasma de su paranoia. Sin embargo, la confianza estaba fracturada. Debían reconstruirla en medio del peligro inminente o perecer en las sombras de la mina. El desierto, impasible, aguardaba el desenlace de esta danza de desconfianza. En una noche clara del desierto de Atacama, donde el cielo se desplegaba como un tapiz infinito de estrellas brillantes, Elena y Mateo encontraron un momento de pausa en medio de la tormenta de desconfianza que había estallado en las ruinas de la mina abandonada. Tras la confrontación intensa, donde Mateo había expuesto sus dudas sobre el tatuaje y el transmisor GPS, un drone enemigo había aparecido, forzándolos a huir juntos una vez más. Ahora, ocultos en un cañón profundo, con el fuego de una fogata improvisada como única luz terrenal, el silencio del desierto los envolvió. El aire fresco de la noche contrastaba con el calor residual del día, y el firmamento, libre de contaminación lumínica, ofrecía un espectáculo de constelaciones que parecía invitar a la introspección. Mateo, aún alerta pero exhausto, vigilaba el horizonte por señales de perseguidores, mientras Elena, con las manos temblorosas, decidía romper el muro de secretos que la separaba de él.
Elena comenzó su confesión con voz suave, como si las palabras fueran frágiles cristales que pudieran romperse al exponerlos al aire seco. Fingí mi muerte, admitió, mirando las llamas danzar. No fue un accidente fortuito. El sabotaje del avión fue planeado por ella misma, con ayuda de un contacto disidente dentro de la corporación minera. Como investigadora ambiental, había descubierto no solo contaminación, sino un esquema masivo. La empresa extraía litio ilegalmente, agotando acuíferos milenarios y envenenando comunidades indígenas con residuos tóxicos. Pero para exponerlo, necesitaba pruebas internas. Me infiltré, explicó, usando mi identidad falsa como consultora. El tatuaje era parte de la cobertura, un símbolo que robé de archivos militares para ganar confianza en sus círculos corruptos. Su amnesia no era total. Era un mecanismo de defensa, un bloqueo psicológico tras el trauma del accidente que ella orquestó para desaparecer y operar desde las sombras. Recordaba ahora los detalles: reuniones clandestinas en oficinas lujosas de Santiago, sobornos a funcionarios y planes para expandir minas que destruirían ecosistemas enteros. Quería ser el topo que los derrumbara desde dentro, dijo, con lágrimas brillando bajo la luz estelar. Pero la corporación la descubrió, enviando mercenarios y drones para cazarla, creyéndola muerta pero sospechando su resurrección. Mateo, sentado a su lado con las rodillas flexionadas, escuchaba con una mezcla de alivio y dolor. El tatuaje, que lo había hecho dudar, ahora se revelaba como un puente a su propio pasado. Conmovido por la vulnerabilidad de Elena, sintió que su armadura de aislamiento se resquebrajaba. Por primera vez en años, compartió su culpa profunda, una carga que había enterrado en las dunas como un secreto tóxico. Participé en operaciones similares, confesó, su voz grave resonando en la noche. Como soldado, había custodiado minas en regiones andinas, protegiendo intereses corporativos bajo el pretexto de seguridad nacional. Recordaba aldeas desalojadas a la fuerza, ríos contaminados donde peces flotaban inertes, y niños con enfermedades crónicas por el arsénico en el agua. Acepté órdenes porque creía en el deber, murmuró, pero vi la corrupción, generales recibiendo maletines de dinero, comunidades destruidas por ganancias. Deserté cuando no pude más, pero la culpa me persigue. Compartió un recuerdo vívido. Una noche en un campamento militar, donde presenció un vertido ilegal que envenenó un oasis similar al que habían encontrado. Huí al desierto para expiar, pero solo me escondí, admitió, mirando las estrellas como si buscaran absolución en Orión o la Cruz del Sur. Este intercambio forjó una verdadera conexión emocional, un lazo forjado en el fuego de verdades compartidas. Elena extendió una mano, tocando la de Mateo en un gesto de solidaridad. No eres el villano, le dijo, eres un sobreviviente, como yo. Él, a su vez, vio en ella no una amenaza, sino un reflejo de su idealismo perdido. Bajo las estrellas, hablaron de redención, como sus pasados entrelazados podían unir fuerzas para exponer la corporación. Elena reveló planes para hackear sus servidores desde un punto de acceso remoto, usando datos que había memorizado. Mateo ofreció su conocimiento táctico para protegerla. La noche avanzaba, con meteoros surcando el cielo como promesas efímeras, y su vínculo se fortalecía. Ya no eran aliados forzados, eran compañeros en una causa mayor, unidos por el dolor y la esperanza. El desierto, testigo eterno, parecía aprobar con su silencio, mientras el amanecer se insinuaba en el horizonte, trayendo no solo luz, sino la promesa de acción. En esa revelación bajo las estrellas, Mateo abandonaba su soledad emocional y Elena recuperaba su propósito, listos para enfrentar lo que vendría. La corporación, al enterarse de la supervivencia de Elena a través de sus drones de vigilancia, no escatimó recursos en su respuesta. Enviaron un equipo de mercenarios endurecidos, exmilitares como Mateo, equipados con vehículos todoterreno, rifles de precisión y tecnología de rastreo satelital. Estos hombres, contratados por la poderosa entidad minera que controlaba vastas extensiones del Atacama, tenían órdenes claras: eliminar cualquier amenaza que pudiera exponer sus operaciones ilegales de extracción de litio, que agotaban acuíferos y contaminaban el suelo con químicos tóxicos. El desierto, con su inmensidad árida y temperaturas extremas, se convirtió en un campo de caza implacable. Mateo y Elena, ahora unidos por una confianza reconstruida bajo las estrellas, sabían que el tiempo jugaba en su contra. No podemos correr eternamente, murmuró Mateo mientras escaneaba el horizonte con binoculares improvisados, detectando el polvo levantado por los Jeps aproximándose desde el norte. Usando su conocimiento combinado, idearon trampas ingeniosas para evadir a los perseguidores. Mateo, recurriendo a su entrenamiento militar, preparó emboscadas en cañones estrechos,
rocas equilibradas en precipicios listas para ser derrumbadas con un tiro preciso, creando avalanchas de arena que bloquearían caminos. Elena, con su expertise científica, contribuyó con astucia ambiental. Identificó arenas movedizas naturales, marcadas por patrones sutiles en el suelo, y las usó para guiar a los mercenarios hacia trampas letales. Cubrieron sus huellas con ramas de arbustos espinosos, y usaron el terreno árido a su favor escalando dunas empinadas donde los vehículos pesados se atascaban, o escondiéndose en cuevas termales donde el calor distorsionaba las lecturas infrarrojas de los drones. Una noche, mientras los mercenarios acampaban cerca, Mateo y Elena detonaron una carga improvisada de pólvora casera extraída de cartuchos viejos, simulando una explosión minera para desviar la atención. El desierto, con su silencio traicionero y vientos impredecibles, amplificaba sus tácticas, el polvo cegador ocultaba movimientos, y las noches frías forzaban a los perseguidores a encender fuegos que revelaban sus posiciones. Sin embargo, la evasión no fue perfecta. Durante una emboscada en un valle seco, donde Mateo había colocado trampas de alambre oculto para pinchar neumáticos, los mercenarios respondieron con fuego pesado. Balas silbaban en el aire seco, rebotando en rocas y levantando nubes de polvo. Elena, cubriendo el flanco con una pistola que Mateo le había dado, resultó herida gravemente. Una bala rozó su pierna, fracturando el hueso y causando una hemorragia profusa. Cayó al suelo con un grito ahogado, la sangre tiñendo la arena blanca de rojo oscuro. Mateo, horrorizado, la arrastró a cubierto detrás de una formación rocosa, aplicando un torniquete improvisado con su cinturón mientras el tiroteo continuaba. «Aguanta, Elena», susurró, su voz quebrada por el pánico que no había sentido desde sus días en el ejército. Los mercenarios, oliendo la debilidad, intensificaron el asalto, flanqueando su posición con granadas de humo que llenaban el aire de un velo asfixiante. Esta herida obligó a Mateo a tomar decisiones desesperadas, rompiendo su código de aislamiento. Con Elena desmayándose por la pérdida de sangre, él cargó su cuerpo debilitado sobre su hombro y huyó hacia un oasis remoto que recordaba de mapas antiguos. Pero la persecución no cesaba, los drones zumbaban overhead, guiando a los mercenarios. Mateo consideró rendirse para salvarla, pero rechazó la idea, sabía que la corporación no dejaría testigos. En un acto de desesperación, usó su vieja radio para enviar una señal de auxilio codificada, arriesgando exponer su posición a aliados potenciales, quizá disidentes ambientales que Elena había mencionado. Mientras vendaba la herida con hierbas antisépticas recolectadas en ruta, reflexionaba sobre su transformación, de ermitaño egoísta a protector feroz. Elena, en delirio febril, murmuraba sobre los datos que debían exponer, recordándole su propósito compartido. El desierto, impasible ante el drama humano, testificaba su lucha. Temperaturas cayendo al anochecer, escorpiones acechando en las sombras, y el constante rugido de motores lejanos. La caza implacable probaba su resiliencia, pero también profundizaba su vínculo. Mateo, enfrentando la posibilidad de perderla, se daba cuenta de que Elena no era solo una aliada, era la redención que había buscado en la soledad. Con decisiones desesperadas como robar un jeep enemigo en una incursión nocturna para acelerar su escape, avanzaban hacia el clímax inminente. El Atacama, con su belleza cruel, los empujaba al límite, donde la supervivencia dependía no solo de ingenio, sino de la voluntad de sacrificarse por el otro. En el oasis secreto, un remanso de vida milagrosa en el corazón árido del desierto de Atacama, Mateo y Elena llegaron al clímax de su odisea perseguidos por la corporación minera. Este oasis, descubierto gracias al conocimiento hidrológico de Elena, era un paraíso oculto. Palmeras datileras inclinadas sobre un estanque de agua cristalina alimentado por un acuífero subterráneo, rodeado de formaciones rocosas que lo protegían de los vientos y los ojos indiscretos. Flores silvestres amarillas salpicaban el verdor, y el aire llevaba un aroma fresco que contrastaba con el polvo seco del exterior. Pero este santuario no era solo un refugio, era el epicentro de los crímenes de la corporación. Elena, con su memoria ahora casi restaurada, recordaba haber escondido allí un dispositivo de almacenamiento digital antes de su muerte fingida, un USB resistente al agua, enterrado bajo una roca marcada con un símbolo indígena. Mientras Mateo vendaba la herida de Elena, que aún sangraba profusamente de la emboscada anterior, ella lo guió hacia el escondite. Cavando con manos temblorosas bajo el sol implacable, desenterraron el dispositivo. Conectándolo a un viejo portátil solar que Mateo había salvado de su choza, accedieron a la evidencia, archivos digitales irrefutables.
Documentos internos de la corporación detallaban sobornos a funcionarios gubernamentales, mapas de extracciones ilegales que agotaban acuíferos ancestrales, informes toxicológicos mostrando contaminación por litio y arsénico en comunidades indígenas, y correos electrónicos ordenando sabotajes, incluyendo el del avión de Elena. Vídeos grabados en secreto capturaban vertidos tóxicos en ríos efímeros, matando flora y fauna, y desplazando pueblos enteros. «Esto los destruirá», murmuró Elena, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y agotamiento. Mateo, revisando los archivos, sintió una oleada de ira. Reconocía nombres de sus días militares, generales corruptos que habían orquestado operaciones similares. Esta evidencia no solo probaba los delitos ecológicos, sino que vinculaba a la corporación con crímenes contra la humanidad, un escándalo que podía derribar imperios. Pero la paz del oasis fue efímera. El zumbido de helicópteros anunció la llegada del líder de los perseguidores, Víctor Reyes, un exgeneral mercenario contratado por la corporación, un hombre que Mateo conocía de su pasado. Reyes, con su rostro marcado por cicatrices de batallas y una sonrisa sádica, descendió con un escuadrón armado, rodeando el oasis. «¿Pensaste que podías huir, desertor?», gritó Reyes, su voz amplificada por un megáfono, mientras sus hombres tomaban posiciones en las rocas circundantes. Elena, debilitada pero determinada, transmitió rápidamente los archivos a contactos ambientales remotos usando una señal satelital débil, asegurando que la evidencia saliera al mundo incluso si ellos caían. La batalla final estalló en un caos de balas y explosiones. Mateo, usando el terreno a su favor, disparó desde coberturas naturales, derribando a varios mercenarios con precisión militar. Elena, cojeando, activó trampas improvisadas, pozos camuflados con arena suelta que tragaban enemigos mientras saqueaba un dron enemigo para volverlo contra sus dueños. En el corazón del enfrentamiento, Mateo se encontró cara a cara con Reyes en las orillas del estanque. El líder, armado con un rifle automático, lo provocó. «Tú y yo somos iguales, Mateo. Traidores por conveniencia». Reyes reveló su rol en la corrupción que había impulsado la deserción de Mateo, admitiendo haber ordenado masacres en nombre de la minería. La ira de Mateo bullía. Tenía a Reyes a merced, el cuchillo en su garganta. Aquí estaba su elección: venganza, acabar con el hombre que simbolizaba su culpa pasada, o redención, capturarlo vivo para que enfrentara justicia pública. Elena, herida pero gritando desde lejos, lo instó: «No seas como ellos. La evidencia es nuestra victoria». Mateo vaciló, recuerdos de niños envenenados y ríos muertos inundando su mente. En un acto de redención, optó por la justicia, desarmó a Reyes sin matarlo, atándolo con cuerdas de fibras vegetales. Los mercenarios restantes, al ver a su líder caído y drones derribados, huyeron ante la llegada de refuerzos indígenas alertados por la señal de Elena. El oasis, ahora un campo de batalla marcado por sangre y casquillos, simbolizaba su transformación. Mateo, eligiendo redención sobre venganza, abrazó a Elena mientras el sol se ponía, tiñendo el agua de rojo. La corporación estaba expuesta, su lucha había valido la pena. En ese momento, Mateo dejó atrás su aislamiento, listo para un futuro de acción colectiva. Con la corporación expuesta al mundo a través de los archivos digitales que Elena y Mateo habían recuperado del oasis secreto, el desierto de Atacama pareció exhalar un suspiro de alivio, como si la tierra misma celebrara la victoria sobre los depredadores que la habían saqueado. Los datos, transmitidos a redes ambientales internacionales y medios de comunicación, desataron un escándalo global. Titulares en periódicos chilenos y extranjeros denunciaban la extracción ilegal de litio, la contaminación de acuíferos ancestrales y los sobornos a funcionarios que habían permitido la destrucción de ecosistemas frágiles. Comunidades indígenas, largamente silenciadas, se levantaron en protestas, exigiendo justicia por los ríos envenenados y las tierras estériles. Víctor Reyes, el líder mercenario capturado vivo por Mateo, fue entregado a las autoridades, su testimonio forzado revelando la red de corrupción que vinculaba a la corporación con exmilitares como él. La empresa, acorralada por investigaciones federales, vio sus acciones desplomarse en la bolsa, y sus ejecutivos enfrentaron cargos por crímenes ambientales y contra la humanidad. Elena y Mateo emergieron del desierto transformados, no solo físicamente con heridas cicatrizando bajo el sol implacable, sino en lo profundo de sus almas. Ella, con la pierna aún cojeando pero el espíritu renovado, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su muerte fingida y resurrección se volvieron leyenda en círculos activistas. Los fragmentos de amnesia que la habían atormentado se disiparon completamente, reemplazados por una claridad forjada en la adversidad. Mateo, el ermitaño que había huido del mundo, abandonaba finalmente su aislamiento autoimpuesto. Ya no era el soldado roto,
cargado de culpa por operaciones pasadas que habían protegido intereses similares. Ahora era un aliado activo, redimido por su elección de justicia sobre venganza en el oasis. El desierto me enseñó a sobrevivir, reflexionó mientras caminaban hacia la civilización, pero tú me enseñaste a vivir. Elena sonrió, su mano entrelazada con la de él, un gesto que hablaba de un vínculo forjado en fuego y arena. Iniciaron una vida juntos en la lucha por la justicia ambiental, un capítulo nuevo que contrastaba con las sombras del pasado que dejaban atrás. Se instalaron en un pueblo andino cercano al desierto, un lugar donde comunidades indígenas los recibieron como héroes. Elena, con su expertise científica, fundó una ONG dedicada a monitorear y restaurar acuíferos contaminados, usando los datos expuestos para impulsar reformas legales. Mateo, aportando su conocimiento táctico, entrenaba voluntarios en estrategias de vigilancia no violenta contra intrusiones mineras, convirtiendo su experiencia militar en una herramienta para la paz. Juntos, viajaban a conferencias internacionales, testificando ante organismos como la ONU sobre los impactos del cambio climático exacerbados por la avaricia corporativa. En las noches, sentados en un porche con vista a las estrellas, las mismas que habían presenciado sus confesiones, planeaban campañas, restauración de oasis perdidos, educación ambiental en escuelas remotas y alianzas con pueblos originarios para proteger tierras sagradas. Esta transformación no fue sin desafíos. Sombras del pasado ocasionalmente acechaban, amenazas residuales de la corporación disuelta o pesadillas de Mateo sobre batallas antiguas. Elena, a veces, sentía el peso de su infiltración pasada, cuestionando si sus métodos habían sido éticos. Pero su unión les daba fuerza. En momentos de duda, recordaban el oasis, donde la vida brotaba en la desolación, simbolizando esperanza. Dejaban atrás no solo el aislamiento de Mateo, sino el miedo de Elena a la traición. El desierto, que los había unido en tormenta y silencio, ahora era un aliado. Regresaban ocasionalmente para recolectar muestras, honrando su rol en su renacimiento. Un nuevo amanecer se extendía ante ellos, con el sol naciente tiñendo las dunas de oro, prometiendo un futuro de acción colectiva. Mateo y Elena, dos almas rotas que se habían encontrado en la nada, ahora iluminaban el camino para otros, demostrando que de la arena árida podía surgir no solo supervivencia, sino un legado de justicia y amor. El Atacama, eterno guardián, observaba su partida, susurrando que las sombras del pasado se disipan con la luz de la verdad.